Bunkeros, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Búnker Informativo, en donde dialogamos de diferentes temas todos los días. Aquí le traemos invitados especiales que nos pueden aportar algo interesante en temas de salud, en temas de seguridad, en temas de política, también, por supuesto, de economía social y muchos más. Así que hoy vamos a hablar de un tema muy importante que sigue presente y que no hay que dejar de saber lo que está pasando en Israel y Palestina, en donde ya se han cumplido 20 días de una guerra que comenzó el pasado sábado 7 de octubre, cuando sorpresivamente el grupo terrorista Hamas atacó Israel, y con ello se ha venido una escalada de violencia entre ambas partes, porque Israel también declaró la guerra contra este grupo terrorista Hamas. Hoy tenemos de invitado especial a Pablo Quiroz Cepeda. Él es experto internacional, es analista y es además profesor de la Universidad Marista de Guadalajara, que nos va a explicar un poco en qué momento de la guerra se encuentra, también cuál es el papel que están jugando, qué ganan, qué pierden y cuáles son las consecuencias y las repercusiones que se tienen alrededor del mundo. Bienvenidos, esto es Búnker Informativo. Bien, pues Pablo, muchísimas gracias por venirnos a acompañar. Nos acompañaste en alguna ocasión también aquí en tu programa, Búnker Informativo, para hablar sobre la guerra en Ucrania. Ahora está esta otra guerra que además se suma, ¿no? A lo que ya sucede en el mundo y que por supuesto trae muchas repercusiones, la guerra Israel contra Hamas. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por esta invitación, Janet, y un gran saludo a todos tus bunqueros. No sabía que ya tenías ese concepto o ese gentilicio para tus seguidores. Me da mucho gusto porque suena como muy pegador, perdón por la palabra un poco coloquial, pero es lo que necesitamos. Espacios más informativos que algo tan serio y formal que nos suene muy frío y no nos llene o no nos invite a conocer más de la noticia, sentirnos parte de un informativo. Gracias, Pablo. Aquí tienes tu casa y por supuesto que es muy importante conocer. Ya hemos escuchado muchas noticias. Yo creo que ya todo el mundo ha visto lo que ha pasado. También hay mucho interés de conocer esa parte histórica, ¿no? De por qué tienen tantos años en conflicto, pero queremos saber un poco más. Y qué mejor que traer aquí a los expertos que nos pueden orientar, además de que tú has estado muy de cerca con las víctimas de todo esto, con gente que está en Israel, incluso con la embajada de México perdón, la embajada de Israel en México y bueno, pues tienes el pulso y toda esta información a la mano. Gracias, Janet. Y lo agradezco también estas palabras. Quiero poner muy en claro para abordar este tema que sí, en efecto tengo este enlace con la Embajada de Israel en México, con israelíes, tanto en México como en el propio Israel, pero eso no deja de lado que también he tenido contacto y he estado involucrado en proyectos, iniciativas con las personas de Palestina. Como lo queramos plantear, sea Autoridad Nacional Palestina, Estado de Palestina o simplemente palestinos y palestinas. Eh, no me atrevería solamente a decir conozco una sola cara de las cosas, no es mi intención. Y al contrario, por el mismo hecho de que estas iniciativas en las que he colaborado han sido unas experiencias sumamente constructivas en esta relación árabes, judíos, israelíes, palestinos y demás vecinos, es por el hecho de que me gusta estar en estos espacios y tratar de informar lo más humanamente posible y no nada más como decimos en este Black Mirror, en cualquier dispositivo que vemos 30 segundos de notas y vemos nada más un avión arrojando misiles y vemos a unos combatientes con encapuchados lanzando también sus cohetes. Hay más de que eso. Estas iniciativas eran por parte de Yala Institute, que bueno, juntamos personas de ambos lados en Jordania y pudimos trabajar sobre todo con jóvenes en temas de cultura de paz,
de diálogo, de transición de justicia, y también en su momento se desarrolló un diplomado virtual durante la pandemia relacionado a periodismo ciudadano en Medio Oriente. Entonces, Sí. muchos chicos y muchas chicas estuvieron ahí trabajando. Entonces, más que nada, comparto mi visión desde este aspecto que va más allá de lo que vemos en la pantalla o de lo que escuchamos rápidamente, ¿no? Porque es lo que la audiencia a veces está acostumbrada o nos hemos acostumbrado a funcionar en torno a un tema, sobre todo internacional. No es lo mismo cuando sales a la calle y quieres saber cómo está el tráfico durante el tiempo que vas manejando o estás en el transporte público de un trayecto a otro, o quieres saber también cómo va a funcionar el clima. Quieres saber desde qué punto va a estar soleado, desde cuando sales de tu casa hasta cuando llegas a tu trabajo. Y la noticia internacional no es así. La noticia internacional se pone una pizca, una pantalla y lamentablemente es la imagen más agresiva, más violenta, más hostil, que nos hace creer que todo es blanco o negro y que solamente hay una situación política que es lo que mueve toda la convivencia, coexistencia o falta de estas en esta particular región del mundo. Lo que tú dices, Pablo, es muy interesante porque sabemos que hasta acá, de este lado del mundo, pues la información nos llega y nos llega ya filtrada, ¿no? Nos llega ya parcializada, ya nos llega de una manera, bueno, ya a lo mejor no completa. ¿Qué es realmente lo que está pasando del otro lado del mundo, en donde hay una guerra en estos momentos en los que nosotros estamos hablando? Allá hay bombardeos, hay Exactamente. misiles. Y yo he platicado con gente estando allá y me dice, hace 2 minutos acaban de escucharse que pasaron los misiles muy cerca de donde estoy. O hace media hora tuvimos que meternos acá al búnker porque las cosas allá afuera empezaron a sonar las alarmas y nos tuvimos que resguardar porque las cosas allá afuera están muy complicadas. Pero ¿qué es realmente lo que sabemos? Y lo que tú nos puedes aportar es muy, muy importante para entender qué está pasando con este conflicto y en qué momento de la guerra va, quién está ganando, porque también sabemos que hay en Israel más de 1.400 muertos, pero del otro lado también en Palestina más de 7.000 muertos. Exactamente. Y hay que separar, como bien dices, en un tipo de cuadro las partes que están involucradas hasta este día, qué ganan, qué pierden. Si quieres, vamos empezando por el punto que inició este conflicto, que claramente es el grupo terrorista Hamas. Aclarando, no son todos los palestinos, es un grupo terrorista y creo que ahí el Estado de Israel lo dice muy adecuadamente, la guerra es Israel contra Hamas. En ningún momento se ha mencionado Israel contra Palestina. Lo que gana Hamas, momentáneamente hablando, es que Hamas era consciente que 2 semanas antes Israel ya estaba difundiendo y Arabia Saudita también, que iban a tener por fin un acuerdo diplomático entre ambas naciones. Arabia Saudita desconocía al Estado de Israel, sin embargo el Estado de Israel con Arabia Saudita tenía, por así decirlo, colaboración estratégica en distintos temas. Ciberseguridad, tecnologías, también el cuidado de su espacio aéreo. Es decir, esta tecnología que conocemos como la cúpula de hierro de Israel, que hasta fue superada por tanto lanzamiento de misil, es la misma tecnología que el propio Arabia Saudita iba a comprar a Israel en su defensa como país sunita en contra de facciones chiitas de su vecino Yemen y otras posibles situaciones de riesgo involucradas con el otro Islam llamado Shia. Cuando legitima Arabia Saudita este acuerdo, al igual que los acuerdos de Abraham realizados con Emiratos Árabes Unidos, con Sudán, con Bahrein, jamás se pone en una situación tan complicada de reconocimiento y de validez que dice tenemos que parar esto.
y es cuando se lanza un ataque sin precedentes. ¿Por qué? Porque tienes que hacer vibrar el avispero, como generalmente decimos, y frenar que se dé este acuerdo diplomático. ¿Cómo? Muy fácil, siguiendo la mecánica o la dinámica que siempre ha existido en las escaladas de tensiones. Paso 1, Hamas lanza misiles. Paso 2, Israel contraataca. Paso 3, la imagen pública del Estado de Israel queda hecha añicos, ¿no? Sí, porque ahora están cuestionando que si está violando el derecho internacional. España ya salió también ahí a cuestionar a Israel. La misma ONU parece que están rompiendo relaciones con Israel. Exacto, y es la misma dinámica, pero en una forma exponencial, en una forma mucho más grande de ver la circunstancia. Eh, Era un mismo desarrollo de los acontecimientos, solamente que se tenía que buscar una manera mucho más grande de impacto. En un lanzamiento de cohetes sabía muy bien jamás que la cúpula de hierro iba a tronar a los misiles de la organización terrorista en cualquier momento. El hecho que es sin precedentes es que se cruza territorio israelí, se atacan posiciones militares y civiles, y ya conocemos todas estas imágenes tan dantescas, tan lamentables, y que la verdad sí me gustaría enfatizar que es triste cuando se está olvidando esa parte y solamente, como bien comentas, esta fricción en la propia Organización de las Naciones Unidas conlleva a una omisión de denunciar estas actividades que claramente son terroristas e inhumanas. Pero lo que gana Hamas definitivamente es el aspecto político. Más allá de, y perdón que suene tan frío, de llevar a cabo el artículo 7 que tiene en su fundación la organización terrorista, que parafraseo, menciono como dice el texto: habrá un día donde un árbol y una montaña digan: oh musulmán, ven aquí atrás, hay un judío, ven y mátalo. No hay reconocimiento de esta organización a Israel, pero más allá es antisemita. Eso significa es eliminaré a todos los judíos de su existencia. Gana eso, más allá de ganar eso, perdón, gana de tener un acuerdo diplomático tan importante, gana una presencia mediática muy fuerte a nivel Sí, si internacional. no conocían a Hamas, bueno, ya ahora lo Ya conocen, es ya trending saben topic en quién X, es, ¿no? claro. Gana que los propios países de la región también lo vean como una figura estratégica en el tablero de ajedrez. Para Egipto ya representa algo más complejo que mediar. Para Hezbollah, una milicia chiita, que ahorita hablamos de ellos en un momento, que están en el Líbano, Hamas es suní, significa que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Yo puedo ser shia, ellos pueden ser suní, pero al final de cuentas lo que ambos estamos de acuerdo es en la desaparición del Estado de Israel. Y Hezbollah en estos momentos está respaldando a la actitud de Hamas. Entonces, ¿qué gana Hamas? Ya lo vimos, un ataque sin precedentes, pero más allá un detenimiento de un acuerdo tan importante entre los saudíes y los israelíes, y ser un actor estratégico por el momento en el tablero de la región. ¿Qué es lo que pierde Hamas? Definitivamente combatientes. Cuando las fuerzas de defensa de Israel analizan el ataque en respuesta, primero van hacia donde se lanzan estos cohetes, que generalmente son bases estratégicas de esta organización terrorista, y claramente cuando hay un bombardeo pierden milicias, pierden milicianos, pierden activos, pierden presupuesto. Pero también va a perder algo muy importante Hamas. Una, territorio. Dos, la ciudad más grande de Gaza, porque la incursión, al menos hasta el momento, el plan es meterse a Gaza City. Y creo que también un punto muy importante que a cualquier persona de este planeta le ocurre
es que si vives en una situación económica muy vulnerable, además de que estás en un constante hilo de decir, hoy vivo, hoy muero, Sí. tus autoridades tienen que al menos darse un valor de decir, yo te voy a garantizar que mañana vas a tener pan y oxígeno. O mínimo una cama decente donde atenderte en el hospital. Si jamás lo único que logra como consecuencia es una invasión de territorio gazarí, más una gran destrucción, más quedarse sin recursos. Tantas vidas que se han perdido y mucha Exacto. gente inocente. Y viéndolo del lado que sí existen faltas al derecho humanitario en la respuesta del ejército israelí, vamos viéndolo desde el otro lado, como si fueras un palestino viendo a Hamas en esta circunstancia. Tú provocaste que este ejército se metiera e hiciera la mayor de las respuestas nunca antes vista. Y esto significa yo me quedo sin hospitales, sin educación, sin agua. Y sin familia. Y sin familia. Esto no se ve todavía de momento. Esto se va a ver de momento. ¿A quién le gustaría quedarse en estas circunstancias? A nadie. Y entonces cuando nosotros te legitimizamos como nuestro gobierno, como nuestro poder, y nos estás dando un tremendo apocalipsis, creo que más allá de cualquier ideología y religión, lo primero que quieres es vivir. Y esto se acaba. Sí, mucha gente lo dice, es que detengan esto, o sea, no queremos que esto siga ya, y lo dice la gente que está ahí afectada. Y por el otro lado, ¿qué gana, qué pierde Israel? ¿Qué es lo que está ganando con una respuesta tan enérgica y que, insisto, humanamente es triste, es lamentable, pero hace una vinculación directa a la que fue primera ministra de Israel, Golda Meir, que en su tiempo dijo, el día en que Israel no responda a estos ataques, dejará de existir Israel. Golda Meir sabía perfectamente que un ataque en su tiempo de una coalición de países árabes era con el objetivo de destruir completamente esa existencia, y ahora cambia el ambiente, ya no son países sino es una organización terrorista, que esta organización terrorista además estuvo en gran conflicto con otros palestinos. Por ejemplo, la propia Autoridad Nacional Palestina del actual presidente Mahmoud Abbas del partido Al-Fatah entró en guerra civil con Hamas, y Hamas, a quien es de Fatah, puede llegar hasta matarlo. O sea, Hamas puede perseguir a los propios palestinos. Utiliza escudos humanos, que eso también hay que decirlo, en lo que pierde el Estado de Israel. Lo que gana el Estado de Israel, sí, con una respuesta sinceramente que rebasa los términos del tacto humano, y lo digo con un respeto ante cuestiones militares, al menos valida que la organización terrorista no vuelva a cometer esto, y valida también que no se va a quedar de brazos cruzados y que va a utilizar todo lo que esté a su alcance literal para borrar del mapa Hamas. Sí. Pero ¿qué significa también borrar del mapa Hamas? Ahí viene la parte donde pierde Israel. Cuando escuchamos una noticia acerca de cuántos civiles murieron en Gaza, en efecto mueren niños, muchos niños. Han muerto muchos bebés, sí, muchos niños. Mueren muchas mujeres, mueren muchos civiles inocentes, pero estamos viendo que la ciudad de Gaza particularmente es una ciudad densamente poblada, y son edificaciones verticales. Y en esos edificios donde se encuentran los milicianos hay familias. Y también están las familias de los propios milicianos. Ahora, cuando hablamos de existieron tantas bajas militares israelíes y tantos civiles, ahí sí se separa muy bien lo que es una persona
de la línea Civil, castrense de ajá. una persona común y corriente. Ujú. Pero del otro lado es una organización terrorista. Por tanto, ¿quién puede determinar quién es miliciano y quién es civil? Es Sí, sumamente no está complicado. está complicado. Y la otra es que también, y muy lamentablemente, jamás utilizan niños soldados. En las escuelas se promueve el odio, se incita a tener ya ejército de niños, niños soldados con armas, y que obviamente si estamos hablando que en un edificio donde se lanzan misiles, además es tu campo de entrenamiento de niños, lamentablemente van a morir ellos. No estoy justificando y nunca lo voy a justificar, pero es Pero una... si los pones al frente de la batalla, Exactamente. Y es una claro. situación operativa que Israel, vamos, ellos fijan el punto, de ahí se lanzó un misil, lanza un avión, lanza un dron, ataca ahí, no supiste realmente quién estaba. Y muchas veces también por una cuestión de fanatismo o extremismo, si yo fuera de una familia de Hamas y me dicen, da la vida por tu organización, ahí te quedas. No es como todas las demás personas que están siendo forzosamente sacadas de sus casas y yendo al sur. Estas son personas que están decidiendo quedarse o que por ideología, por cuestión de extremismo religioso, las hacen quedarse ahí. Lo que pierde Israel definitivamente es una imagen mediática positiva de aquella tragedia que se vivió el 7 de octubre y que cuando se lanzan estos bombardeos, Israel no calcula lo exterior, calcula lo interior y su supervivencia. Pero en el exterior después, como dije, la dinámica es ataca Hamas, responde Israel y en la comunidad internacional y sobre todo en la ONU o en otros países es Israel es el culpable e Ujú. Israel es el atroz de esta historia. Sí, el malo de la película se victimiza y luego el que responde es el malo y así, ¿no? Se vuelve algo mucho más complejo en el mundo. Yo sé que por acá tienen muchas preguntas, si me las quieren mandar, háganlo, mándenmela y ahorita le preguntamos porque yo también tengo muchas preguntas para Pablo. La primera, ¿qué pasa con el resto del mundo? Hemos visto países, Estados Unidos, que bueno, pues ha apoyado Israel, pero también está Irán, que está de este lado con el grupo Hamas, y también está el riesgo de que pues Rusia, que también ya empezó ahí a sacar su arsenal nuclear, y China, que también ha ya puesto ahí tanques o buques de guerra, ¿no? Ahí como alertando a un conflicto mayor. ¿Qué pasa? ¿Qué ganan ellos? ¿Cómo se mueve todo esto, el mundo y estos países en apoyo a uno o al otro? Claro, en principio me voy a ir por el más cercano y el que más nos importa porque es nuestro vecino y es Estados Unidos. Y que porque puede tener repercusiones también en México. Exactamente. Y Estados Unidos, curiosamente, tanto envía gran ayuda militar y económica a Israel como envía gran ayuda económica a Palestina. Si vemos las estadísticas económicas y datos económicos, lo que envía de dinero Estados Unidos a la Autoridad Nacional Palestina y también ha enviado a la Franja de Gaza han sido millones y millones de dólares que mismos analistas internacionales han comentado y dónde queda todo ese dinero, todo ese presupuesto. Obviamente, de ambos lados se nota una situación complicada para Estados Unidos. Por el lado israelí, la administración Biden no tenía la mejor de las relaciones con el gobierno que encabeza Benjamin Netanyahu. Primeramente porque Netanyahu vio más alianza con Donald Trump y el poco cambio que hubo de gobierno en el parlamento israelí fue muy efímero y realmente no impactó en una mayor construcción de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Aunque la alianza sigue y el discurso permanece de Estados Unidos hacia Israel, voy a defenderlo. Eh, pero la administración Biden tampoco no le hace nada favorable, no le es tan favorable que internamente el mismo primer ministro Netanyahu, previo al ataque del 7 de octubre, ya habían tenido más de 60 semanas de protestas con miles y miles de personas en las calles de Israel protestando para que se fuera
este primer ministro por una reforma judicial que defendían sus posibles actos de corrupción. En este sentido, la sociedad israelí está muy molesta porque parece ser que estos huecos de seguridad fueron a segundo plano cuando las prioridades eran la reforma judicial. Pero bueno, volviendo al tema de Estados Unidos, es el panorama. Estados Unidos no tenía la mejor relación, sí como amigos, sí como yo te defiendo, pero el punto de maniobra puede llegar a ser un poco tenso en ese sentido. Por el lado palestino, Estados Unidos ayuda económicamente. Cada vez que un presidente o un secretario de Estado va a la región, visita a los israelíes, pero también visita a la presidencia de la Autoridad Nacional Palestina o del Estado palestino, que en este caso es Mahmoud Abbas. Llega con ellos, promete más ayuda, promete apoyar en la continuidad de los acuerdos de Oslo y en el reconocimiento de ambos de una solución para dos estados. Pero cuando se llega al Consejo de Seguridad de la ONU y se promueven iniciativas para mayor solidez de esta iniciativa, existe un veto de Estados Unidos porque también crea cierta vulnerabilidad con su otro socio llamado Israel. Entonces, es un cuento de nunca acabar. Es una forma donde no se ha estancado y que no ha habido mayor productividad en el acercamiento y negociación de ambas partes. Esto no significa que las personas de a pie no convivan. Esto es la gran mentira que en la que hemos vivido, que israelíes y palestinos nunca se ven en la vida. Israelíes y palestinos trabajan todos los días juntos. A veces palestinos cruzan Israel, a veces israelíes cruzan a Palestina, y sí hay ciertas secciones que delimitan bajo los acuerdos de Oslo, que también Estados Unidos estuvo presente y participando de ellos, en cómo era la relación de estos momentos. Eso está más complicado porque yo puedo tener amigos del otro lado y lo que menos quiero es estarme peleando, ¿no? Pero ese odio se ha expandido, sigue creciendo y ya está en muchas partes del mundo en donde tienen esta confrontación estos grupos. Y socialmente también pasa. En Estados Unidos estamos viendo manifestaciones pro-palestinas y manifestaciones pro-israelíes y que ya han tenido ciertos altercados con personas también detenidas, etcétera. Claro. Vámonos del otro lado del mundo con Irán. El acérrimo enemigo de Estados Unidos e Israel. El mismo 7 de octubre, la gente, obviamente no todos los iraníes son iguales, pero la gente que apoya a este régimen islamista de corte shia, teocrático, sale a las calles a festejar y regalaban dulces. Como si fuera una victoria para ellos. Regalaron dulces en las calles porque habían matado a israelíes. De parte del gobierno iraní, se aplaudió a Hamas por haber hecho esto. Y por parte del gobierno iraní, se ha seguido apoyando a Hamas con armamento, con apoyo táctico y con reconocimiento. Pero siempre se nos está olvidando un país que también es muy estratégico para Hamas. Y es el país del mundial, del último que hubo. Qatar. Qatar, claro. Qatar ahorita está fungiendo. Un país chiquito, pero es gran poderoso. Muy poderoso, sí. Qatar tiene una doble función. Qatar es muy buena onda para cuando vemos noticias en cierto canal que no voy a decir, pero que está entre negro, amarillo y blanco. Que es el que vemos en las redes sociales. Pero también tiene otro gobierno que tiene una letra A y una letra J. No voy a decirlo completo, pero si buscamos en el internet, nos va a decir que es un canal parcialmente o totalmente patrocinado por el gobierno qatarí. Qatar no reconoce a Israel, pero sí reconoce cierta relación con Hamas. Y hasta ha habido sucesos donde el propio servicio secreto israelí ha matado gente de Hamas en Qatar. Es una situación compleja porque ahorita sirve de mediador y lo vemos como wow, qué
qué estrategia de Qatar, qué impulso, qué conocimiento de la problemática, y es quien está ayudando a recuperar a los rehenes. No hay que ser tan soñadores con el tema de Qatar. Qatar juega con un doble discurso, juega muy bien sus papeles, juega muy bien con Occidente, pero a la vez es el que a veces hasta puede ser la vinculación directa con el talibán en Afganistán. A ese grado podemos llegar. Rusia por el momento tiene un apoyo ligeramente no por Hamas, sino por el tema de la alianza que tiene con Irán y con Siria, y que apoyan estos a la vez a Hezbollah. No se va a atrever ahorita a algo más fuerte en su posicionamiento, pero sí algo que taponee a su contraparte, vamos, a Estados Unidos, en este juego de estrategia política. Es decir, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo que proponga Estados Unidos será vetado por Rusia y también por China. China estará jugando también un papel similar. Ay, Pablo, esto está muy bueno y está muy interesante todo lo que nos dices. Nos ha pasado el tiempo rapidísimo. Vamos a necesitar una segunda entrevista, una segunda parte de esta entrevista, porque me han quedado muchas dudas. Obviamente esto va a continuar. Hay quienes también desde la parte religiosa dicen, bueno, ya estaba escrito, y también dice que siempre van a estar estos pueblos en conflicto. ¿Qué pasa con los rehenes también? Porque hay que recordar que siguen ahí estando personas, tanto turistas como gente de ahí, de Israel, como rehenes. Bueno, es que son muchas dudas, pero lamentablemente el tiempo se nos ha terminado rápidamente. ¿Dónde podemos seguirte para estar atentos de todo esto que bueno, pues va a seguir dando de qué hablar? Claro, en principio te agradezco mucho el espacio y agradezco mucho este espacio a los bunqueros. Me pueden seguir en mis redes sociales como @PabloQCepeda con Z. Y también les hago la gran recomendación. Si bien pueden seguir las redes sociales de la Embajada de Israel, de la Delegación de Palestina, con un criterio muy serio y muy imparcial, háganlo, pero también busquen aquellos sitios constructivos. Es decir, sobran sitios constructivos acerca de israelíes trabajando por la paz con palestinos, palestinos que trabajan con estos israelíes, Amnistía Internacional y otro sinfín de organizaciones que lo podemos encontrar en las redes sociales y nos pueden nutrir más que una simple imagen de 30 segundos de misiles de un lado y misiles del otro. Hay más en un conflicto que nos puede generar una cultura de paz, y no creer que solamente una cuestión religiosa escrita era lo que dicta el comportamiento de cualquier ser humano, y más en colectividad y en un espacio geográfico tan pequeño. Pero va para largo todo este conflicto. Va para largo, quizás en sentido militar, sí, es lo más probable. Y si se suman más países, se va a poner más complicada la cosa. Esperemos que no. Esperemos, ojalá que no. Muchísimas gracias, Pablo Quiroz Cepeda. Él es analista internacional y ya nos hizo un panorama acá muy interesante de todo este conflicto. Gracias a todos por el favor de su atención. Yo soy Janet Vázquez, esto es Búnker Informativo.